Buenas noches. Bueno, hoy el debate es sobre la reforma judicial. Y va a haber vigilia y todo. Mañana se aprueba una de las cámaras. El Consejo Asesor. Así que vamos a esperarlo ahí que se conecte Martín. Y arrancamos. Igual hay un montón de cuestiones para charlar. Elegimos la reforma judicial porque es el tema que está más candente, pero hay un montón de temas que charlar. Se puede hablar de lo de Facundo Castro, que lo encontraron, hoy identificaron que era el cuerpo, murió. O sea, se deduce que es una muerte violenta por asfixia. Ahí llegó Martín. Terrible esa noticia. Después lo de que apareció Dualde fogoneando un golpe. ¿Qué onda? Todos los días hay algo nuevo para hablar en este Es país. increíble, Todos es los increíble. días. A ver, y nosotros, si bien lo pactamos la semana pasada, que íbamos a hablar de la reforma judicial, como que lo reconfirmamos ayer, pero estamos dispuestos todo el tiempo a abrir el debate a otras cuestiones porque es increíble la cantidad de cosas y a la velocidad que sucede. No se puede, boludo. No. ¿Sabes cómo me siento? ¿Vos te dignás a ver algo de la nata cada ¿Cómo? tanto? ¿Ves algo de la nata cada Y tanto? cada tanto, le mando un No saludo ahí a Agustín que dice que siempre nos ve, después no nos un ve. saludo. Bueno, viste que la nata, claro, como lo transmite los domingos, llega tarde a todas las noticias. Porque el chabón te habla de cosas que pasaron el lunes y nosotros ya lo reviste, lo recontraviste, sacaste 40 chistes. Es como, sí, sí, o sea, tendría que tener un programa todos los días. Capaz que ese es el siguiente paso, ¿no? Después de la bombita que... Va, no fue la bombita de Dualde solamente. También Milei estaba en otro canal hablando de guerra civil. No, lo que Otro pasa es periodista que de TN. Es como que mi, varios tiraron la misma... yo cuando salí a criticar a Dualde por esa bomba que tiró, todos me salieron, obviamente, el hueso diciendo, nada, pero mirá que Milei lo viene advirtiendo desde Macri, o sea, es más, creo que yo ya lo había escuchado a Milei decir, si no cambian el rumbo, va a terminar habiendo un despiole social. El chabón ya lo venía diciendo desde el 2018, por lo menos del 2019 seguro. Y claro, fue lo de Dualde y le preguntaron, che, Dualde dice eso, ¿vos pensás lo mismo? Y dice, y se me está copiando. Yo ya lo dije, o sea, yo lo banco en esa Milei. Milei lo viene advirtiendo, si no cambian, pero Dualde dice, no, si acá no va a haber elecciones. Guerra civil, como si fuera... Tranqui, o sea, como un comentario que se cayó por ahí, o sea, es terrible. Y después lo peor es que al Sí. día siguiente lo entrevista el Gato Silvestre y Dugan es el otro periodista, Mm. y medio que como que le piden explicaciones. Y dice, lo que pasa es que ustedes no... Y no estaba muy claro por qué lo dijo. O sea, dice, no, lo que pasa es que yo viví parte de esa época y entiendo. O sea, entiendo el punto. O sea, porque el punto es que si tenemos visiones muy extremadas que no van a conciliarse, Mm. eso puede desembocar en un Estallido en una social. enfrentación, sí, sí, un estallido Sí, social sí. enfrentando dos partes que están opuestas. Y la labor es política. Entiendo la advertencia, pero la idea de hablar de un golpe de Estado justo... Claro, A ver, el porque... problema es la palabra, porque Milei nunca dice golpe de Estado. Milei siempre dijo estallido social. Dualde fue y directamente dijo golpe de Estado. Y no es la primera vez, porque yo el día anterior ya lo había escuchado en otra entrevista, que nada, con otra gente que solo tenía 1000 views, que dijo lo mismo. Se viene un estallido civil, un golpe civil. Yo creo que, o sea, estamos, o sea, creo que la situación latinoamericana nos deja de manifiesto que hay algunas de esas cuestiones, más de tipo golpe blando. El que podríamos definir como golpe duro es el de Bolivia, en el cual el ejército dice, le pide la renuncia al presidente, entonces ahí Pero incluso el de Bolivia es pseudo blando, porque si bien el ejército se lo piden con una carta en la televisión. Si vamos a hablar de golpes, lo que fueron golpes, ¿no? Hablando del golpe del perfecto, 46 sí, o el del el tema es 76. que Evo renuncia,
pero ¿qué pasaba si no renunciaba? ¿Qué se esperaba al día siguiente? Ah, bueno, Ojo que ahí hay una cuestión, el pero bueno, contrafáctico es, a ver, peronismo puro. La única verdad es la realidad. Puedo aceptar que podamos decir que puede llegar a ser un golpe lo de Bolivia, pero es esto, es no, golpe fue un blanco, no golpe, sé. fue un golpe, Mm. ojo, porque llevó a la renuncia del Sí, sí, presidente. sí. Llevó a la renuncia del presidente en un momento en el cual parte de la oposición salió a denunciar fraude y en ese quilombo aparecen las Fuerzas Armadas y hacen esa manifestación. Claro. Con la gente no en la calle pidiéndole, o sea, golpeándole puntualmente la puerta, porque dice, pero ¿quién le va a golpear la puerta al ejército? Y el ejército está armado para... Bueno, en Venezuela, en Bolivia, el caso particular que se dio es que la gente salió a reclamar por el fraude y por otro lado aparecieron las Fuerzas Armadas y fueron dos cuestiones que juntas llevaron a que él renunciara. No sé, y Sí. se mandó un mensaje cortado. ¿Cómo va, Dani? ¿Todo en orden? Hola, niña. Che, no sé si querés arrancar con el tema del Sí, día o querés seguir antes charlando de estas cuestiones. no, antes de arrancar, quiero charlar de estas cuestiones, pero relacionado al tema. No sé si lo leíste, pero ¿qué te pareció lo que publicó La Porota ayer sobre lo que se va a debatir hoy? Mira, che, acá me dicen, Evo renuncia porque no quería sangre en su gobierno. Es cierto, hace un tiempito escuché una charla que el hermano del vicepresidente decía que Evo Morales había dicho, no, mira, no quiero que corra sangre, o sea, quiero que termine acá, si es lo mejor para calmar las aguas, para que no haya un estallido violento, bueno, que sea este el camino. Pero si él se seguía en el poder, pudo haber Sí, sido peor. sí, a ver, digamos, vamos a ser sinceros. Con el quilombo que había afuera no tenía otra opción. Sí, quedarse, pero no sé, creo que a ver, de la Rúa se fue en helicóptero también. Cuando estás con ese nivel de presión, no sé, a mí no me gusta jugar a los contrafácticos. ¿Qué hubiera pasado si, Está hasta bien. cuando dicen, no sé, No, pero no, pero, igual, o sea, mm, bueno, acá mira, Nia dice, pero no era inconstitucional que se presentara Evo por su reforma constitucional, y ahí vamos a una letra chica, ¿no? Porque el sí, tema es así. Evo es elegido por 5 años o por 4 años, no recuerdo bien. El tema es que la constitución anterior decía 4 años y él pone un mandato de 5 años. sí, Entonces, ¿qué pasa? Él tiene un mandato de 4 años, reforma la constitución, tiene un mandato de 5 años. paréntesis, reforma la constitución y cambia el nombre del país. Que me parece interesante, no sé si lo hablamos, pero Sí, el tema el 60% de la gente en ese entonces, el 60% de la gente se reconocía indígena. Entonces vos tenés que reconocer esas múltiples culturas que tenés en tu territorio. Históricamente en Bolivia se da una cuestión entre blancos y indios. Los blancos gobiernan y sí, los sí, indios sí. trabajan. Que haya un reconocimiento, un estado plurinacional, da la posibilidad de la convivencia simultánea de culturas completamente distintas en un mismo territorio estatal. No Sí, me sí, totalmente. parece, no me parece desacertado. A lo que va es que él tiene un Para mí es mandato de 4, un una... mandato de 5 y se puede presentar una tercera vez porque el primer mandato no fue de 5 años. Ujú. Si la reforma hubiese sido al revés, hay jurisprudencia en distintas cuestiones, pero si la reforma hubiese sido al revés de un mandato de 6 años a uno de 4, Mm. ¿no? Reforma de 6 años a uno de 4. La otra elección no puede presentarse porque ya con el primer mandato estuvo más de 4 años. Esa Claro. era la interpretación legal que le permitió a Evo volver a presentarse. Y ahí entramos, me Sí, parece que es un buen nexo, porque vamos a las interpretaciones de la ley que quedan en última instancia en la cuestión judicial o en la independencia de poderes, cómo funciona en un sistema de pesos y contrapesos, como es los poderes en una república. sí, sí, totalmente. Pero bueno, y también hay que ver ahí el tema del poder, cómo uno mismo le llega al poder y cómo decían que Evo le pasaba la que Perón, que el chabón tenía que haber dejado un sucesor o dejar a alguien que sepa,
cómo continuar el legado de él y no quiso, le pesó por él, puede ser por ego, puede ser por no, que no supo, que no pudo, ¿viste? Es raro cómo funciona el poder en ese instante, ¿viste? No, Es que en esa instancia hay mucho en juego. Entonces te puede pasar la de Correa. Pones un tipo sí, y el tipo a la semana se te da vuelta y te quiere claro, mandar en cana. el borocotazo. Exacto. Entonces, por eso Es cuesta difícil, es ceder. Es difícil. difícil porque Es un hay juego de mucho en tronos. juego. Es un juego en Game of Thrones. Sí. Exactamente. Bueno, Exactamente. pará, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué te pareció? No sé si lo leíste, el comunicado que dijo Cristina acerca de esta reforma judicial y por qué y si tienes algún pensamiento de por qué lo hizo. A ver, contame, porque no lo tengo presente. ¿No lo viste? O sea, salió ella con un comunicado en Facebook muy autopersonal, la típica de yo fui presidenta de los argentinos, reelecta, de tanto, bla, 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 hablando mucho del macrismo, de lo que había pasado con la reforma judicial que había hecho Macri, que metió a 2 jueces y las cosas malas, pero a mí lo que me sorprendió es que medio como que dijo, esta reforma judicial la vamos a debatir, pero no es la reforma judicial que hay que hacer. Como diciendo, esta reforma judicial no va, en realidad. Destildándose yo lo que yo sentí, hablando de interpretación, mi interpretación. Tiró como esta reforma judicial no le di yo mi visto bueno, como no va. No, No es no la que hay que están. hacer. Es que, a ver, ¿cuál fue la reforma de la reforma judicial que quería proponer Cristina? ¿A qué iba atado? ¿Recordás ¿A qué cuál va era el atado? punto No, fuerte? no me acuerdo. La democratización de la justicia. Mm, Su reforma, o sea, el pensamiento de Cristina con respecto a la reforma sí. judicial es que los jueces Mm, puedan rendir cuentas, tengan que rendir cuentas al pueblo. al pueblo. Por Ok. ejemplo, se exige que los diputados y senadores, una vez al año, hagan una declaración jurada de bienes. Ok. Eso pasa por el ente de control del Senado, que no me acuerdo en este momento cuál es, del Congreso, y se aprueba. Se van Sí. aprobando año a año las declaraciones juradas. Los jueces no tienen obligatoriedad de declarar bienes, lo cual es un vacío. ¿Qué es lo que hace diferente al Poder Judicial si al fin y al cabo también es una estructura del Estado que responde a la ciudadanía? Está bien. Yo entiendo ese punto, pero digo, a mí lo que me hace duda es ¿por qué? O sea, ¿por qué lanza ese comunicado que no suma, resta más de lo que suma? Porque medio No, que, lo a que ver, está, a mí me parece interesante que se haga a un lado, porque está diciendo, yo no estoy metido en el tema de la reforma de la justicia, dado que se la sí, señala que es para garantizar su impunidad. Si ella sí. estuviese comprometida, se podrían despertar suspicacias, y ella no lo está Pero, haciendo. Ella se está separando y pero está diciendo política, incluso, a ver, pero yo políticamente, no suma, le resta más, le pega más a Alberto tirándole por tierra su proyecto de reforma judicial, no está diciendo, medio dejando como el diciendo, camino, yo no apoyo esta reforma judicial, no es lo que yo hubiera hecho, si total la oposición te es va a lo, juzgar igual. Es lo mismo que hizo cuando se candidatea como vicepresidenta. Al hacer eso, le está diciendo a la oposición, acérquense a hablar con Alberto porque no es mi proyecto. Es más, no estoy de acuerdo con ciertas modificaciones, creo que pueden hablar libremente y consensuar, que ahí me parece que está lo interesante y lo que puede generar, que incluso terminada tu charla, tengo ahí una publicación para hacer en Facebook, no la quise hacer para no quemar lo que íbamos a hablar, pero digo, la oposición está tomando una posición un poco peligrosa y empiezo a creer esta cuestión de que nos llevan hacia Venezuela, La ¿no? O sea, oposición, esto va hacia Venezuela y no es por el oficialismo, porque la oposición en Venezuela se convierte en un factor de tensión social que sale a denunciar fraude cuando no se presentan elecciones, cuando no participan. sí, En este momento la reforma judicial está llamando a distintas personalidades para que los asesores están tratando de contactarse. Recordemos que la reforma de esta de la justicia, primero, trata de unificar fueros, sí, ¿no? Trata de unificar 3 fueros, el civil y comercial, lo no civil, me acuerdo, comercial sí, el económico, el penal y había uno más, y el civil y comercial. el civil comercial. Entonces, va a unificar esas tres
jurisdicciones, o sea, esas tres estructuras las va a unificar. Hay antecedentes legales de que eso se ha hecho. No hay ninguna suspicacia alrededor. De última, a lo que va es que se puedan cruzar mejor los datos, dado que un montón de causas penales están relacionadas con el fuero comercial y al ser dos burocracias separadas, se ralentizan todos los tratamientos. Tal vez al estar bajo una misma estructura, se agilice. Otra de las reformas es la posibilidad de ampliar, se dijo que capaz se plantea la posibilidad de ampliar la cantidad de jueces de la Corte Suprema, pero eso es algo que va a presentar después el Consejo de Asesores. Nosotros Sí. lo que vamos a estar aprobando, o sea, lo que vamos a estar, Aramos dijo el mosquito, pero lo que se va a estar debatiendo mañana, sí, lo que se va a estar debatiendo mañana en el Congreso, y que después le va a faltar la aprobación de senadores, es la aprobación del trabajo del Consejo de Asesores. Después el Consejo de Asesores tomará de lo que presentó el presidente cuáles son factibles de hacer y sumará alguna que considere pertinente. ¿De qué manera? Hablando con los distintos sectores y escuchando qué es lo que los distintos sectores tienen para aportar a la cuestión de la reforma de la justicia. Algo Pero no importante. tendrían que haber escuchado antes de plantear la ley en senadores. Es que no están planteando la ley de reforma, están planteando la ley que crea el Consejo de Asesores que va a plantear la reforma. Claro, que viene después, porque la Corte todavía no se toca. No se va a tocar nada. Incluso, una de las suspicacias que aparecieron, la verdad que teníamos un comentario acá que dice, tengo una bronca encima porque por lo que dijo Silvestre. No sé qué dijo Silvestre, no lo escuché. Si me pones, lo escuché con Dualde, pero hoy a la mañana no lo escuché. Te estaba diciendo que otra de las cuestiones que aparecen es, quieren garantizar la impunidad, ¿no? Contra la corrupción. Sí. No, o sea, estas reformas se harían, pero todos los juicios iniciados seguirían en su naturaleza hasta que tengan un término. Una vez terminado... Yo lo que investigué es que decían el colegio de, ¿cómo es que se llama esta cosa que había gustado por acá? El colegio de la Asociación de Derechos, que decía que si vos tenés una fusión de este estilo, sí, por ahí lográs que el trabajo sea por ahí un poco más rápido, pero estás disolviendo un poco el poder judicial. O sea, el poder judicial es un poco más débil con esta función. Y encima, si vos le empezás a meter, porque algo que decía, y es verdad, toda la ley habla mucho de cargos altos, jerárquicos, fiscales, jueces, pero no habla nada de con qué se van a trabajar, peritos, gente informática, es como, hay un aparato, al sumar los 23, ¿cómo se llama? Los 23 jueces, más 23 creadores de proyectos, son como casi 46. Todo eso es una bola de gente que empieza a laburar, más todo lo que te de sumar de cargo, todo eso ¿con qué lo vas a pagar? O sea, es como mucho más que hay que edificios y toda la boludez, que todo lo que necesitas de logística para toda esa gente, es como mucho gasto, lo que escuché de la mayoría que lo que digan, para hacerlo ahora. Bien. Justo ahora, en mitad de una pandemia, con crisis económica. Es una de las... a ver, se puede seguir trabajando y de última no se está modificando nada. Recién es el Consejo de Asesores. Vi una noticia que decía que el gasto del Poder Judicial aumentaría en 3.000 millones de pesos. Creo que decía más o menos la noticia con las modificaciones, con esa modificación estructural. Asimismo, algo muy interesante es el análisis sobre las jubilaciones de privilegio. Sí. O sea, y eso es un pedido del macrismo. Por eso me parece que Cristina se está separando y está diciendo, para que acá están haciendo voz en las reformas que se proponen a un montón de propuestas que ya estaban propuestas por Macri cuando también quiso hacer algunas modificaciones. Lo que pasa es que para que se apruebe una reforma del Poder Judicial necesitas 2/3 de la Cámara. No lo tuvo en su momento Macri, no lo está teniendo hoy Alberto, a menos que se siente que tenga la posibilidad de sentarse a dialogar. Pero la oposición no se está presentando. El tema es que si con algunas alianzas, porque hay un sector dialoguista dentro del PRO,
Sí, ¿no? Incluso hoy hizo una aparición mediática María Eugenia Vidal y dijo que destacaba la actitud de diálogo más que la de confrontar, que no es momento de confrontar, que es un momento de sentarse a discutir y negociar estas cuestiones, o sea, qué se va a modificar, de qué manera, escuchen mi voz, me parece que tiene que ir por acá. O sea, sí, ahí, a mí lo que me pasa, como le pasa creo que a la mayoría que están un poquito más radicalizados, es esto de por qué ahora no hay ninguna necesidad, el tema, no es un tema para debatirlo así nomás, es un tema para debatir creo que un año entero esto, estás modificando la Cámara, las veces que tuviste modificaciones de este estilo, como con Menem, o como con Perón antes, y la mayoría lo utilizaron mucho a favor de ellos, dando puestos amigos, y lo que decían es, no es tanto el problema de la corte en sí, que los nombres que hay, por ejemplo, hoy por hoy son buenos, y hay muchos que ha puesto el kirchnerismo que son realmente muy profesionales. El tema es que cuando vos tengas que hacer toda esta reforma de la cantidad de gente que tenés que meter, la gente que vos pongas en el intermedio te puede llegar a jugar a favor del poder de turno. Entonces puede ser problemático eso. el tema es que, a ver, toda modificación, como te digo, necesita la dos terceras parte del acuerdo de las dos cámaras. Mm, Dos terceras parte, lo cual te tiene que llevar a consensuar. Es decir, si hay selecciones de jueces particulares, será uno tuyo y uno mío, y sí. garantizamos que la justicia funcione. El tema, vos decís, se disuelve el poder de la justicia, y creo, No sé si se disuelve, se debilita. Se se debilita. debilita, creo que no me parece una cuestión menor. Mm, A ver, nosotros tenemos un país más bien presidencialista, ¿no? La sí, estructura es republicana recontra. con tres poderes, pero el presidente tiene un poquito más de potestad con los decretos de necesidad y urgencia y todas esas cuestiones. Eh, el Poder Judicial de alguna manera ha entorpecido el desarrollo de algunas leyes. Particularmente voy a hablar del ejemplo de la ley de medios, Mm, ¿no? Una ley que se presenta, se declara constitucional, la Corte Suprema de Justicia declara constitucional en el año 2013 la ley de medios, y Clarín durante 2 años, a través de distintas cámaras, frena la aplicación de la ley en los artículos puntualmente que la afectaban, que era la disminución de cantidad de medios, porque Clarín no es que tiene un diario, dos mm, canales de noticias, no, eso es lo que conocemos. Después tiene 220 medios a lo largo del país. sí, Entonces, supera una de las cláusulas que pone el gobierno en la ley de medios es que no haya un grupo empresarial que controle más del 30% del cable en la Argentina. Y lo que estás pidiendo de esa manera es que haya pluralidad de voces, que haya pluralidad de enfoques, que haya pluralidad de posibilidades de negocio. A ver, claro, te lo digo yo como una persona que acá tengo cablevisión porque no tengo otro servicio. O claro. sea, lo único que llega a esta zona es cablevisión, y de Champañat para el lado de Buenos Aires, por así decirlo, o sea, para el oeste, lo que tenés es la Capital Cable, porque allá no llega cablevisión, pero la Capital Cable da cable. No, Sí, no existe la competencia. claro. Y no Pero, existe la es que, competencia bueno, por la pero para concentración mí, de un poder real. para mí ese problema es más económico que legal. Pero bueno, entiendo el espíritu de la ley, de medios, de esto, de que haya más competencia. No quiero llevarlo al tema económico porque no es el caso de este que estamos hablando de ley, pero es lo mismo que te digo siempre, si bajas los impuestos y incentivas a que las empresas puedan producir para llegar acá, es como las de celulares. Viene una nueva cada tantos años y por ahí te revienta todo. Te ofrece un servicio más barato, ahora no sé, había una nueva que me decían, ¿por qué no tenés esta empresa que no sé qué cuánto, es más barato y anda mejor para WhatsApp? Yo qué sé, si vos incentivás en la economía, yo creo que es mucho más factible que inventar leyes que te generan estos problemas.
no voy a tampoco negar que Mañeto tiene una enorme influencia en el poder, eso es lógico porque es un empresario súper importante del país. De hecho, hay una cláusula de la ley que habla sobre que tienen que informar los jueces si llegan a sentir presión política, de amigos o incluso mediática. Creo que había una cláusula que era medio así, pero que estaba medio turbia la parte de eso. No me acuerdo qué artículo era, pero no sé si O la sea llegaste a que, ver esa. o sea, es que los jueces puedan denunciar si reciben presiones. Que los jueces deben informar si llegan a sentir presiones tanto de políticas como privadas, y no sé si tiraban en algún lado tipo mediáticas o algo así. Era, pero ¿Y, como tienen que informar si sentían presiones. y te No sé parece qué pasa, mal? no sé qué pasa después. Eso es lo que, y dónde está el límite, cuál es cómo es que yo te digo, tal me está presionando por la tele. ¿Entendés a lo que voy? O A sea, yo ver, te puedo entender que decir, viene Mañeto, se me sienta acá al lado, trae dos chumbo, o te trae tres los monos, o te dice lo que sea, y te está presionando. Pero ¿cómo es que te presiona, no sé, un programa de radio, a vos te sentís presionado? ¿Entendés a lo que mm, voy? Me parece medio rara sí, la clave. sí, es definida de esa No te manera, parece que es ambigua? como vos lo decís, es ambigua, pero la Es realidad ambigua. es que, a ver, me interesa esa observación o esa puntualización sobre la ambigüedad de la interpretación de esa escritura o de ese escrito, de ese Sí. borrador sobre la reforma. El otro día cuando tuve la conversación con Mariano, hubo una persona que me dice, les falta información, ¿no? Y Sí. en realidad yo hablando con él, digo, no, no es que nos falta información, sino que compartimos un montón de preconcepciones. Cuando yo escucho eso, lo que asocio es que hubo varios fiscales y jueces que recibieron presiones. Hubo jueces que tuvieron que dejar el cargo diciendo, o sea, presionado por Garabano. Mm. Están los audios, uno lo busca en internet y eso pasó durante el macrismo. Durante el Sí. macrismo también recibieron denuncias, o sea, denuncias falsas en los medios de comunicación para forzarlos a renunciar. Ujú. Entonces, esas cuestiones estaban latentes. Sí. Esas cuestiones sucedieron. Cuando se dice eso, se dice a que esto sucedió de esta manera y esto no tiene que volver a pasar. Lo Puedo que decir que pasa es que ese ítem está por esto que os estás contando. estoy diciendo que es por esto. Me parece que son un montón de imágenes y preconcepciones que los que somos del palo, por los medios de comunicación que consumimos y por la información que manejamos, nos parecen acertadas. Es cierto y es valorable que vos digas, che, pará, mirá, acá está diciendo esto. Yo creo que va asociado a esto. Yo, Sí, obvio. estudiante de Pero, ciencias políticas, no de derecho, no. Pero, claro, a mí lo que me pasa es eso, a mí la ambigüedad me mata en la cabeza, a mí la ambigüedad me... cuando yo te voy a decir, ¿qué quiso decir con esto que puso acá? Y tengo que a ver, supongo que una ley no es para que haya una tan libre interpretación, o sea, sí, podés tener alguna interpretación, pero taxativamente te dice algo porque lo tenés que respetar. ¿sabés Eh, que, sabés que desde los medios afines, desde los medios más afines al gobierno actual, se está reclamando la falla en la comunicación que tiene el gobierno al permitir estas ambigüedades, ¿no? sí, Se emite algo, la prensa opina, se arma quilombo, trending topic en Twitter sí, durante 2 días, determinado tema, cuando tranquilamente usando algún medio de los que ya tiene el Estado. Puede ser pauta oficial, meteme una propaganda que diga esto puntualmente para que no haya más dudas con esto al respecto. El gobierno de Alberto es un sí, gobierno que no invierte en redes sociales, por ejemplo. Algo que vimos que Macri metía mucha guita en Facebook, en sí. Twitter. El gobierno de Alberto no lo hace y me parece que es una buena manera de llegar si tu objetivo es transmitir un mensaje o afianzar un mensaje o eliminar las libres interpretaciones, las ambigüedades. Sí, Incluso el caso extremo es o comunicarlo bien, porque tampoco tenés que invertir tanto. A ver, ¿qué te cuesta decir acá, en esta ley, ponele, no estamos hablando de los medios de comunicación, eh, Lo que pasa es que para esas que no salgan y interpreten de esa manera? es Porque yo que, a entiendo ver, eso. cuando dice los medios de comunicación,
cuando dice los medios de comunicación y le hace un lugar a los medios de comunicación, se habla de lo que pasó con la causa de los cuadernos, en donde en la causa de los cuadernos tenías al fiscal Stornelli, que en conjunción con Bonadío y con D'Alessio, presionaban a tipos para que cantaran, para que fueran señalando a determinadas personas asociadas a la obra pública durante el gobierno de Cristina, para cerrar un círculo que nunca pudieron cerrar, que es la denuncia de la causa de la obra pública del gobierno kirchnerista, para declararla a Cristina como jefa de una asociación ilícita. O sea, ese fue el objetivo de Bonadío. Bonadío en los sorteos, en sorteos que deberían ser, que Cristina en la reforma que se presentó en este documento de 59 páginas que está dando vuelta, 57, perdón, páginas que está dando vuelta, en uno de los discursos Cristina hace una referencia a cómo se comporta la justicia y pone, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos de Moreno? Que dice los abogados, y vos me dijiste, sí, coincido. Bueno, Cristina lo dijo en el 2013. Mirá. Lo decía en el 2013. ¿Cómo puede ser que los abogados monopolicen el poder judicial? El sistema judicial. Porque si monopolizás en una sola calidad de científicos, por así decirlo, o sea, en una sola rama, en la misma clase de profesionales, se corporizan y comienzan a defender sus intereses. Sí, lobby. Entonces, esa corporación hay que quitarle, o sea, no es que hay que quitarle poder, sino que hay que equilibrar los poderes entre sí. Fíjate que Alberto, tranquilamente, el quilombo de Bruglia y Bertuzzi, sí, tranquilamente, Alberto pudo haber firmado un decreto de necesidad y urgencia y sacarlos, como hizo Macri, con un decreto de necesidad y urgencia, modificó el orden para que Bruglia y Bertuzzi cayeran en dos cámaras particulares. Modificó el orden de mérito para poner a esas dos personas en esos dos lugares, que justo son los dos jueces que recusan el pedido de investigación de los llamados de Macri para triangular a ver si había tenido contacto con la llamada mesa judicial. Bueno, hubo un entramado terrible entre medios de comunicación, poder judicial y poder político, que lo que se está tratando es de que no vuelva a suceder. Las críticas contra Casal, en este momento, primero que Casal es un procurador general de la Nación interino. Para aprobar a un procurador general de la Nación tiene que haber consenso de 2/3 de la Cámara. Cuando Gils Carbó se aparta de su cargo, como no hay acuerdo en Cámara, lo que hace Macri, por decreto, pone a Casal como procurador interino, hasta que el Congreso consensúe en designar un procurador, que es el jefe de los fiscales. Sí. Debajo de las narices de Casal pasó el quilombo de Stornelli. O sea, Stornelli como un fiscal extorsionando a los nombres que aparecían en una causa para quitarles guita, usando los medios de comunicación, porque los periodistas decían, bueno, acá tenemos a fulanito de tal, el empresario kirchnerista, y decían, pará, yo no tuve obra pública con él, pero te metían la noticia, al día siguiente aparecías en la tapa de Clarín y los tipos le pedían $600.000. Eso fue un entramado terrible que sucedió contra en el gobierno anterior. Y me parece que este ítem va por este lado. Para mí tiene que ver con estas cuestiones que son las preconcepciones que se tienen cuando se llega a la presidencia. Se llega a la presidencia sabiendo que se hicieron muchas cosas mal. Ahora, se necesita la oposición presente para que diga a ellos que les parece mal. Lo que pasa es que hicieron muchas cosas mal. De última, no vamos a poder discutir lamentablemente creo que no se va a poder discutir con Patricia Bullrich. No creo que se pueda discutir personalmente con Macri, pero creo que hay en el amplio número de políticos que hay en el sistema, va a haber voluntad, espero, de algún sector de acercarse a ofrecer sus recomendaciones. ¿Cómo va, Ferba? Sí, a ver, la realidad es que yo lo que escucho desde el lado de los que son más opositores es que no les copa nada cómo se está dando esto de improvisado de ahora. Obviamente sienten el miedo de la impunidad de Cristina
tal vez por la ambigüedad del proyecto en ciertos puntos, tal vez por ciertos silencios que tiene, por ejemplo, cuando habla de la imparcialidad, que busca que haya más imparcialidad, pero la única manera que está buscando es metiendo más gente adentro no te asegura imparcialidad. De hecho, el CONEDIC y la Asociación de Derecho dice que es todo lo contrario. Algo que sí se destacaba mucho es que está bueno eso de los 94 jueces para las provincias, que como que Para eso es federalizar un el punto, sistema. es para federalizar un poco más el sistema, eso está bueno, pero si vuelve la pregunta de con qué plata, La plata, como te digo, parte se va a sacar de las ganancias que no se le cobran a los jueces. O una de las modificaciones que se haría era cobrarle ganancia a los jueces. sí, pero yo lo que digo, a ver, ahí es donde me peleo mucho con este tipo de temas. No podés primero poner la ley y después tratar de sacarle la plata a los jueces. Primero, acordar lo de los jueces y después hacer la reforma. No me pongan la carreta delante de los caballos. Porque si no, si vos haces la reforma, contratás a toda la gente y después no lográs sacar las jubilaciones porque no se te dio, hacer la misma además, que empezás a gastar y nunca te llegan las inversiones. O sea, creo que hay un cierto orden de cómo accionar que como que lo pasan por arriba. No sé si lo dan por hecho, lo dan por sentado. Vos Pero, decís que el Estado debería disponer primero de los recursos para después poder plantearse una... y sí, obvio, porque ¿sabés qué pasa? Si vos no disponés de los recursos, porque es como lo de Vaca Muerta. Este año se apostaba re duro a Vaca Muerta. Principio de año, fin de año del año pasado era Vaca Muerta, Vaca Muerta, Vaca Muerta. Desde el año pasado, desde marzo del año pasado, de que estoy diciendo, muchachos, córtenla con Vaca Muerta, porque Bueno, Vaca Muerta es un proyecto que no va. Ya no está estaba funcionando en muerta. Estados Unidos. Está muerta realmente. Entonces, es eso lo que pasa. Apostás a algo, lo empezás a hacer, suponiendo que vos vas a ganar la guita de un lado, y después cuando no la tenés, ¿qué te pasa? Y estás como ahora Guzmán acordando con el fondo, porque no te dan los pesos, no te dan la plata. Empezás las Bien, cosas sin los fondos. me parece interesante esto que acabas de decir porque ahí va un punchline, lo que sería un punchline. Porque los empresarios acá en Argentina tienen la costumbre de Sí. aumentar el precio del servicio para hacer inversiones. Sin embargo, según lo que vos me decís, la sana razón o la lógica diría que primero tenés que ahorrar para invertir si en última instancia lo que vos querés es reducir costos. Sí, a ver, sí y no. Una cosa es vos tomar pasivos. Una cosa es vos aumentar tus pasivos o aumentar tu inversión en base a deuda o en base a tomar deuda. Otra cosa es vos querés aumentar tu ganancia. Si vos decís, quiero aumentar mi ganancia, yo entiendo ese punto, porque eso es algo que, por ejemplo, critica mucho menos. Quiero aumentar mi ganancia, entonces te pido que me dejes aumentar los precios. Y te viene Morena y te diría, no, pará, hacé costos. Te frena un toque, vos vas, bueno, puedo hacerlo más barato por otro lado. Bueno, son maneras de obrar. ¿Entendés? El empresariado, a diferencia, es que no usa plata pública, usa su propia plata. Entonces, él pone un precio y vos, consumidor, decidís si querés o no consumir el producto de esta persona si lo aumenta. Es como cuando, viste, en la verdulería te aumentan los morrones, te aumentan los tomates y deja de comprar morrones y deja de comprar tomates hasta que bajen. ¿Te acordás que si cada tanto pasa ese quilombo y después qué hacen los productores? Che, me está comprando morrones. Bueno, bajemos un toque. Y baja. O tenés ese juego, como los Black Friday, viste que te viene el Black Friday, que hacen, te aumentan el precio un toque antes para que lo compres a ese precio. Y vos ves si caes o no caes, si compras o no compras. A lo que voy, el empresario que hace eso, si después le va mal, se jode él. Se jode él, porque él no vende. Pero el gobierno, si hace esto, sin tener la plata antes, no se jode el gobierno, nos jodemos todos. Porque así es donde después empezás a acumular deuda. Porque después, ¿cómo haces para pagar lo que ya empezaste? Y tenés que sacar la plata de un lado. Entonces, Y cuando terminás... esa plata de algún lado, al menos en esta primera instancia, tiene la visión de cómo se va a pagar menos monto de deuda en este primer periodo, Yo de ahí entiendo. puede surgir. Ahora, a mí, como fanático de la economía más o menos ordenada, te diría, yo no apostaría a gastar más plata teniendo
320 palos de deuda a patear a 5 años, porque te sale mal y el que viene dentro de 5 años le revienta en la cara, le revienta en la cara y la Argentina cada vez tiene menos reputación. Entonces te pasa la Sí. grande la rúa, que cuando quisiste arreglar no te dieron más financiamiento a los helicópteros. La mierda. A eso voy. Me parece, yo creo que como siempre, la intención es buena con la reforma de la ley, pero está aumentando un nivel de gasto que no sé si es el momento sabiendo cómo vienen los números por la pandemia. Para mí Me- es el momento porque va a haber, como te digo, va a haber un proceso de, no sé si de inflación, pero va a haber un proceso mundial sí, de sí, esto. lo O que me sea, decías de que todos imprimieron, claro, decís todos vos. los países estamos imprimiendo, así que ahí medio como que Sí, pero habría que comprar oro, no habría que todos los comprar. países tienen el déficit fiscal que tenemos nosotros. No todos lo tienen. Sí, El sí, hay países con déficit fiscal, incluso, a ver, hay países con más deuda, hay países con mayor déficit fiscal, el tema es cómo se maneja. Acá puntualmente en la Argentina, como bien lo decís vos, hay una cuestión entre el poder real y el poder político, sí. o sea, digo el poder político no como el consorcio de políticos, sino digo el poder político como el poder popular también, o sea, como Sí, sí, obvio. ellos son los que están en nuestra representación para defender nuestros derechos. Y hay un poder real que tiene demasiado poder concentrado. Eh, Pienso, bueno, fue otro de los temas de la semana, pero eso lo podemos dejar para una próxima sobre la declaración de servicio público. También fue Oh, otro tema fíjate qué complicado. O sea, la mayoría de los libertarios salieron a decir, no, y ahí lo tenés de nuevo al Estado sí. interviniendo. Y yo digo, ¿qué servicio de luz tenés vos? Yo acá, Sí, el sur. Sur. ¿Y gas? Y de gas, Metrogas. Metrogas. ¿Son públicas? Son públicas. Son privadas con subvención pública. Claro, Con pero son administración privadas. pública. Son privadas con Acá es, administración pública. acá es SEDEA y Camusi y son privadas. Mm. O sea, la declaración de un servicio público no hace a la estatización de ese servicio, No, hace a una totalmente. actitud positiva por parte del Estado en garantizar el acceso a esos servicios a la mayor cantidad de personas en el país. A ver, Ahora, sabiendo que el agua, la contrapregunta es, ¿y cómo están esos servicios públicos? Y claro, ahí, el agua es un servicio público y hay gente que no tiene acceso a agua potable, tiene que sacar agua de un pozo. Esa es sí. una realidad. Ujú. Pero asimismo se va extendiendo año a año con obra pública el acceso a agua potable. Si vos tenés, ahí es donde vamos a diferir. El tema es qué actitud toma el Estado para lograr garantizar el acceso al servicio. A mí lo que me pasa cuando vos declarás un servicio público así y el Estado empieza a tomar más poder dentro del servicio, es que le estás dejando todo en manos del Estado y vos no sabés quién viene después. Eso es lo que pasa. Vos no sabés quién viene después. Vos perdiste las elecciones, vos pudiste poder todo el buen empeño, quisiste mejorar, perdiste las elecciones, vino un hijo de puta, mañana le corta internet a todo, porque tiene poder estatal, le corta el financiamiento al servicio y lo domina. Entonces, tenés que garantizar que de acá a que el mundo explote, los gobernantes que vengan después tengan más o menos dos dedos de inteligencia de frente y además bondad. Eso es la otra cosa. Porque si no te viene, no sé, ponele que mañana gana un Xi Jinping argentino y aprovecha que los servicios son todos públicos y empieza a presionar las empresas. Vos estás relegando demasiado poder del cómo vive la gente al poder ejecutivo. Más allá de que después de financiar la empresa, terminan mal, como el orto, como acá está la luz, como acá está el agua, no se Pero, a invierte ver, bien. hay una cuestión que me parece que hay que hacer. A ver, nuevamente, una de las cuestiones con respecto a la reforma judicial, en los discursos que Cristina daba con la reforma judicial que ella quería presentar durante su mandato, eh, me estabas diciendo porque justo leí un comentario y me fui. No, no, eso digo que el problema es que después le das tanto poder al Estado sobre las Claro, el tema es empresas que privadas.
no es el Estado el A que ver, tiene el poder en este momento, no es el Estado el que tiene el que tiene el poder es la empresa privada que monopoliza el servicio de Internet a nivel nacional. Como te digo, después, el tema de declararlo servicio público no es que le voy a decir a la empresa no me subas el precio de 1.000 pesos, sino sentémonos, como fue en su ahora comienzo precios cuidados. ahora le congelaste el precio. Ahora no Ahora dijiste, che, sentémonos. Le congelaste el le precio. congela el precio. Llegado el caso, se sentarán y se analizará si se le aumenta a la gente o esa guita la pone el Estado. Está todo bien, pero ya le congelaste el precio. O sea, vos ya tomaste una decisión unilateral bajo tu potestad sobre la empresa, sobre las inversiones que la empresa hizo en el país. Es Y esa que señal no es esta buena cuestión. para las otras empresas. Telecentro ya iba a hacer una inversión de 600.000 mangos, se la guardó adentro. Ni en pedo, la cortó. Pero esta cuestión de, vos decís, de los precios, o sea, no hay una transparencia en los precios de los servicios de Internet. Te confieso, esta semana yo llamé a Fivertel porque vi que Fivertel me vino 3.200 pesos. Tengo una Sí, conexión de 50 megas. sí, Entonces llamo y le digo, mira, a mí me ofrecieron esto en un pack inicial, que si ponía internet y pasaba mi celular esa personal, el combo de los dos celulares y el internet salía 1.700 pesos por 6 meses. sí. Sí, a mí me ¿Sí? están llamando todos los días. Bueno, Todos los el días. tema es que se terminó ese proceso, por así decirlo, o esa promoción, me pasaron a cobrar el internet 3.200 pesos. Llamo y me dice, mira, te lo puedo bajar a 1.700 dándote una conexión de 100 megas. Si me estás ofreciendo más Sí. velocidad a un precio menor, es que hay algo que no está bien. No estás manejando bien, no estás siendo transparente. Estás cagando un No, montón bueno, de gente y creo no, que a un yo montón ahí de no, gente le cobras un montón de cosas que no le corresponden. no, yo Si ahí no, pasa, no pasa. concuerdo. Es que yo ahí no concuerdo, porque vos no sos quien para decir qué corresponde o no corresponde. A mí me pasó, mira, yo tenía un precio, yo venía pagando un precio y repito, ¡pop! Saltó. Y le llamo, che, mira, yo tenía este precio y empezó a aumentar. Sí, lo que pasa es que se te terminó el contrato, que cuando compraste, y es real, la base de condiciones dice que pagás 1.700 por un año. En ese tiempo que yo fui pagando, la inflación a ellos también les afecta. Entonces, a medida que pasa el tiempo, van aumentando el precio. Entonces, claro, cuando a mí me termina el paquete que yo tenía, ellos aumentan el precio que ellos estiman porque la Argentina tiene inflación. Entonces, ellos estiman un precio donde no van a perder seguro. Y entonces, ¿qué haces? Cuando llamas, te dicen, mira, te puedo ofrecer un paquete de la mitad que estás pagando, por tanto. Entonces, ¿vos qué haces? Renovás, pero te quedás con ellos. Esa es la regla del juego. Ahora, si no te gusta, es la misma respuesta que tengo que dar siempre. Si no te gusta, no tengas internet. Porque a mí me pasó con Telecentro. Yo pagaba mucho menos con Telecentro y Telecentro me da un servicio de pija. Y en un momento, cuando yo me llamo y digo, mirá, escúchame, me voy de baja, me mandan con un número, me mandan con otro, me mandan con otro. Cuando llego al último, dice, mirá, ¿por qué me te das de baja? No, porque durante todo el año no anduvo y les pedí que vengan a arreglarlo y no vinieron. Ok, hagamos esto, te doy todo el año gratis, o medio año gratis y te quedas en el servicio. ¿Sabes qué le dije? No, ni en pedo. ¿Por qué? Porque tuve que llamar 40.000 veces y ahora me lo estás ofreciendo, después de pasar por 5 números. No, gracias, no quiero. Y lo di de baja. Y preferí ir a Fiverr a pagar que tener medio año gratis. Porque cuando el servicio es deshonesto, te das de baja. Te Bueno, das de el baja. tema es Ahora no que podemos pretender sobre estar como nenes el tema es que que no nos cague nadie, que no hagamos negocios, no seamos responsables de lo que gastamos y que las cosas nos salgan bien. Porque la vida no es así. No es así. Todo el tiempo es como que le exija al señor Estado que regule a mi ex por haberme dejado. No, ella no puede dejarme. Porque ¿cómo me va a dejar? Me hace mal a mí. ¿Entendés? Yo no puedo andar viviendo que me hagan mal. no es así, no es tan así. Dale, un Mira, poquito me parece que sí. para volver a traerlo a lo de la reforma judicial, Pero vayamos a la justicia. me parece que lo de la reforma judicial, en cierto punto, y para hacer un paralelo, se está pidiendo transparencia. Se está pidiendo transparencia. En la justicia, a Bonadío, de Mm. las 10 causas de Cristina, le tocaron 9. Vos sabés, Paenza hizo un Sí, cálculo sí, sí, mal, que, mal. que para que eso sea posible,
en realidad es 1 en 62.000 millones. No, perdón, era 110 en 62.000 millones. Sí, ¿Sí? sí, O sea, estamos completamente hablando manipulado. que es 23.000 veces más fácil ganarse el loto. O sea, a ese nivel, ¿no? Entre todos los jueces que siempre le caen las causas Bonadío, es eso. Eso habla del mal funcionamiento de la justicia y hay algo que rever en ese sistema. Hay algo que Y si le estar aplicamos atento. blockchain, A ver, yo a eso voy. Me parece que esta ese es tu cuestión de tema. transparencia, me parece que esta cuestión de transparencia en el blockchain está. Y me parece que se le debería exigir al sector público en cualquiera de sus 13 poderes, o sea, tanto el poder legislativo, ejecutivo como judicial, deben ser transparentes. E incluso creo que esa transparencia también debe estar en las empresas privadas. Vos protegés o sea, protegés la privacidad de administrar como él quiera su negocio. Pero yo preferiría comprar un token que tenga un valor por la hora de internet o por el mes de internet y de última intercambiarlo a mitad de mes Sí. porque, mira, usé medio mes, te lo vendo. Prefiero eso, me parece un juego más libre. Me parece más transparente. Me parece que no se podría suceder que haya una persona que tiene un plan de 100 megas a 1700 y alguien con una conexión con un plan de 50 megas pagando 3200 y tal vez algún otro más porque tuvo un plan anterior que con los aumentos está pagando 5000. Eso me parece una falta de transparencia total y me parece Bueno, sí. importante que haya Yo un no control. concuerdo. Yo No no vas a concuerdo concordar conmigo. porque a mí me pasa, a ver, a mí me pasa cuando hago un evento privado. Hay gente que le cobro 1500 y hay gente que le cobro 3500 y me ha pasado de gente que me la tiró como no, acá somos dos pibitos, bla, bla, bla. Y cuando abajo, bueno, te paso 1500 y cuando llego era una casa en Bernal con 3 piletas, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, yo no puedo ir a decirle a alguien que, escúchame, pasame vos los presupuestos, ¿entendés? Y si alguien me quiere cagar, ajusticialo. ¿Entendés por qué? Porque es parte del juego de la vida es aprender a negociar. Hay que aprender a negociar. Por eso, bueno, si no me gusta el servicio, no lo contrato. Si yo no quiero vivir esta experiencia, no la hago. Ahora, poner a alguien a regular con todo lo que implica, porque alguien a regular no es simplemente, che, vos encárgate, es contratar gente, poner oficinas, estarle arriba, presionarlo a todos. Todo eso es más plata. Vos cada vez que regulás un servicio, ese servicio a la sociedad te sale más caro. Porque todo lo que Sí. tenés que poner para regular se suma al precio. A lo que nosotros pagamos con impuestos encima. ¿Cómo es? Che, acá Tomás Santo dice, bueno, por lo menos asumen que todo el circo es por las causas de Cristina. En realidad sí, porque es un mamarracho lo que hicieron con Cristina. Es un mamarracho lo Sí, que hicieron con Cristina. O sea, es un mamarracho lo que hicieron con la causa de los cuadernos. sí, O sí, sea, sí, es eso un no puede mamarracho. volver a pasar. Pudo haber sido Juan de los Palotes, pero es una vergüenza que el sistema judicial, el Poder Judicial se haya comportado de esa manera, con determinadas causas señaladas todas al kirchnerismo. La Oficina Anticorrupción en manos de Laura Alonso decía, ¿pero ustedes son creyentes en alguna de las causas contra el Estado? No, ninguna. ¿Y para qué estás ahí? Si no es Sí, para sí, no. impedir que haya corrupción. Si hay una denuncia contra el Estado, tiene que estar la Oficina Anticorrupción controlando. Para eso Bueno, es la che, Oficina Anticorrupción. te conté, ¿no? La empresa en la que labura mi viejo, ¿no? Que le hace el servicio de informática. Es una empresa de afuera que el Estado paga para que la empresa la regule. Y como estás pagándole a una empresa para que te Haga el regule control. que vos te portes bien, o sea, es Bueno, gracioso, portate bien de una. no me parece mal. Me parece, a ver, nuevamente, y volvemos. La Si fuese con entiendo, pero blockchain, todos tendríamos acceso a esa información. bueno, Y no tendría. eso estaría bueno que el Estado invierta, ¿ves? Ahí sí, invirtime en algo en blockchain para que esto sea más transparente, que funcione bien el tema de los sorteos, Pero incluso para acá lo que pasó que el gobierno que estuvo, o sea, la persona que estuvo en el gobierno prometiendo ser el futuro, o sea, porque nosotros queremos la Argentina del futuro, decía Macri, sí, volvió a los antes. mecanismos económicos del siglo pasado, preventistas de la dignidad argentina,
al mundo, volvió a una ecuación que ya no funciona, y lo que no pensó fue en futuro necesariamente. Si hubiese pensado en futuro, mira, si Macri, el primer acuerdo que firma Macri asume en diciembre, en enero, febrero, toma 5 millones de dólares de deuda. Si Macri hubiese comprado esos 5 millones de dólares de deuda que tomó, los hubiese comprado en Bitcoin, 12 meses siguientes tenía 20 veces más. Y Bueno, pagamos pero más. pará, No, no, no. pará. Pero Pero no, no generaron. hasta a mí me la A ver, critico. Yo escuchaba a Pierita cuando los bitcoins salían, no sé, $50. ¿Qué va a pasar? no, pero yo digo, Pero sí, tenés razón. el gobierno del futuro, yo pensaba que, por ejemplo, iban a decir, las reservas del central van a tener una parte en bitcoins. Y ya pensamos en futuro. Y Sí, pensamos en estaría una bueno. tecnología abierta, transparente, Pero sin es que suspicacias. los economistas, yo le pregunté esto a Pablo, a Lucas Iliach, justo, y a estaba Giacomini, pero no me respondió. ¿Qué opinaban si el Bitcoin tenía posibilidad de ser moneda? Y por ahora los economistas lo recontra descartan. No creen que tenga posibilidad de ser moneda. Por lo menos para la gente común. No. Por ahora es una reserva de valor. No le ven posibilidad de moneda. Pero por Pero eso, si yo es creo una que para reserva de otras cosas valor, sí. si es una reserva de valor, ¿por qué no tenemos una parte de las reservas del Banco Central en bitcoins? Si es una En reserva de Bitcoin. valor. Y es que todavía no tienen fe. A Bueno, ver, pero me está diciendo, no es moneda, pero es una reserva de valor. yo doy la versión que te va a decir un economista, no le deben tener fe. Eh, También te doy la versión que yo creo de gobierno, que no la pueden manejar. No les gusta no poder manejarla, no sé. Además, hay un tema Igual, que el Bitcoin tiene una demora, ¿no? Tiene una demora de como 30 segundos mínimo bueno, ahí es donde entre podría conversiones. aparecer, ahí es donde podría aparecer el Estado, si quiere regular y generar granjas de minería. Que el Estado sea el encargado de poner a minar bitcoins para hacer más rápidas las transacciones. Cuantos Pero eso lo más. hace eso lo hace más rápido porque el otro día en un vivo que tuve con unos pibes que más o menos lo tenía entendido, eh, no le hacía más rápido la granja, No, la inversión garantizan las transacciones. Porque, ¿qué mm, pasa? Nosotros somos un montón de computadoras tratando de encontrar el código que va a cerrar el bloque. Hay una sí. competencia entre los que están minando. Mm, Si es muy difícil esa competencia, el precio que te cobra el minero es mayor. Si vos pones al sí. Estado a minar, aprovechando que la energía es tuya, ponele con alguna energía renovable, pones Mm. una granja y no te cuesta nada. Ese costo que te cobra el minero no lo pagás, porque muchas de las transacciones se retrasan. Está Mm, bien, se pueden analizar por bloque, un bloque se cierra cada 10 minutos, 2.000 operaciones. claro. ¿Sí? Lo que puede hacer el Estado es garantizar el cierre de un bloque, si da con la clave, de una manera más rápida para sus transacciones, porque el minero decide qué transacciones poner Mm. en el bloque. Entonces, si el Estado tuviese la capacidad de cerrar bloques a gran velocidad, todas las transacciones Igual, internas estarían garantizadas. igual estoy pensando que estamos hablando del Estado invirtiendo en Bitcoin y hace 3 semanas no sabía lo que era Zoom. Así que y lo veo muy lejano. Lo veo muy lejano. Pero bueno, yo creo que sí. Eh, ¿Qué opinás sobre esto de que decía la ley de la imparcialidad? ¿Vos ves posible una imparcialidad dentro de los jueces y una reforma judicial? Sí, creo que hay una imparcialidad y la imparcialidad puede estar garantizada en la colaboración de la oposición a sentarse a dialogar. Me parece que es fundamental. Si la oposición no se sienta a dialogar, o sea, porque Tengo una pregunta parcialidad, filosófica con eso. Tengo una sí, pregunta filosófica con eso. Cuando uno dice la oposición, ¿no? ¿Por qué lo pienso? Porque estoy viendo mucho esta discusión. ¿Qué tipo de oposición? La oposición se opone, ¿entendés? O sea, a lo que voy. Una oposición no mal dialoguista, digo, sino una posición débil, poco firme. Si cree que está mal esto, y uno dice, che, no se sientan a hablar, así no se puede, pero creen que está mal. ¿Sí? Pero, quedan por, 30 pero, ¿por segundos, qué? negro. Ya, bueno. Nada, eso. Te la dejo ahí picando. Y si querés la podemos hablar en filosofar sobre las posturas políticas. ¿Qué Bien, postura tendría que tomar uno? si está garantizada la imparcialidad por
el trabajo con la oposición. Mm. Te lo respondo en una historia. Dale, ¿Te parece? Pienso en una respuesta y te lo muchas respondo en una gracias. historia. Dale.